Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quiénes los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amigo, ¿qué te parece esto de que un reino que está dividido contra sí mismo, cómo podrá subsistir? Porque si esto lo aplicamos a la humanidad, mira, una humanidad dividida, ¿cómo podrá subsistir? Por ejemplo, no logramos entender que este planeta no es para unos cuantos o de unos cuantos. Y sin embargo, encontramos estas divisiones en donde unos pocos se apropian de los bienes materiales prácticamente a costa de la pena y del sufrimiento, de la muerte, incluso del hambre, de la pobreza y otros muchos. Es significativo que la riqueza en el mundo, y mira que este mundo se mueve por la economía, se dice en cerca de un 1% de la humanidad. O sea que el 99% de la humanidad vive en situaciones difíciles y solamente el 1% son los que mueven la economía. Bien, pues ahí encontraríamos estas divisiones, y divisiones que se hacen gravísimas cuando, si somos cerca de más de 7.000 millones de habitantes en este planeta, 1.000 millones viven en extrema pobreza. Y aquellos que tenemos algo, ya no me voy a referir solamente a los que tienen ese 1%, y los demás poco o nada hacemos por ayudar a los más necesitados. Pero nos vamos acabando el planeta. Vale la pena recordar que estamos también haciendo oración en este mes por el sínodo que se realiza ahí en Roma sobre la Amazonia. Uno de los temas centrales es la ecología, y también oramos por el sínodo que de Alemania. En uno y en otro caso, pues Alemania se ve como la posibilidad de un cisma dentro de la iglesia, la división, Y por otro lado, en el caso de la Amazonia, sobre las consecuencias de estar divididos, de no ponernos de acuerdo, por ejemplo, para ver cómo reducimos el cambio climático, o de qué manera dejamos de arrasar nuestras selvas movidos solamente por intereses económicos.
Bien, pues yo creo que vale la pena, lo aplicamos así al mundo y lo aplicamos a nuestro país. Y ciertamente una cuestión en la línea de la política, una cuestión, y es propio de los partidos políticos, el mismo nombre dice partidos, la división. Mientras no se pongan de acuerdo, pues no saldremos adelante. Pero aquí, para los políticos y para los que gobiernan, definitivamente es un error el de pensar que porque se tiene una mayoría en los congresos se puede hacer lo que se quiere. No, se tendría que hacer el bien común, el bien, el mayor bien posible. Y el mayor bien posible es el bien común y no los intereses de equipo, no los intereses de partido, no los intereses de un grupo que gobierna. Por eso es una pena, es una tristeza que no se respeta la vida del ser humano, que se pretendan imponer leyes que despenalizan el aborto, que por otro lado hay que decir que este término de despenalizar, pues quienes están en las cárceles por haber cometido un aborto, prácticamente en el país se habla de 5 mujeres, y eso por situaciones muy especiales. Pero en fin, aquí el asunto es, se divide a la humanidad, no se valora la vida del ser humano por indefenso y entonces cometemos graves errores. Pero bueno, el país, la ciudad, ¿y qué tal la familia? Cuando estamos divididos, cuando tenemos conflictos, cuando nos aprovechamos unos de otros, cuando nos maltratamos en el matrimonio, hacia los hijos, entre los hermanos, tantas injusticias que vemos en el hogar, o cuando nosotros mismos vivimos en conflicto, divididos, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, pues para cada uno de nosotros siempre hay una esperanza, porque por encima del conflicto hay que buscar la unidad, y la unidad prevalece. Ciertamente, a veces después de situaciones difíciles, podríamos decir, las guerras que luego llevarán a una paz y buscan una reconciliación, desafortunadamente habiendo hecho mucho daño. Pero sí podríamos decir que por encima del conflicto la unidad debe de prevalecer. Y lo aplicamos a nuestra vida personal, lo pedimos para el mundo, pero cuando tengas un problema en casa, recuerda siempre esto, por encima del conflicto, la unidad. Es el mismo Señor Jesús el que dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Si tenemos alguna diferencia con alguien, si nos acaloramos, ojalá no lleguemos a los insultos. Ojalá podamos poner silencio y prudencia antes de seguirnos ofendiendo. Dejar que se temporalicen un poco las pasiones y luego poder entablar el diálogo. La unidad por encima del conflicto. Mira que me he peleado con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo. Bueno, en el momento yo puedo pensar que tengo la razón o que con quien me peleé tiene la razón. Pero no me puedo quedar enojado, separado, dividido para siempre. La unidad por encima del conflicto. Y esto es posible porque es el Señor Jesús el que está en medio de nosotros. Esta es lo que nos ha de llenar siempre de esperanza. Y recordando a San Francisco, aquel hombre que vive, así se le llama, o así se le dice, reconciliado con el mundo, recordamos aquella bella canción, hazme un instrumento de tu paz. Que cada uno de nosotros seamos efectivamente instrumentos de paz, pacificadores. Que en lugar de la emoción, la razón, que busquemos siempre la unidad. Recordando pues lo que meditábamos hace unos días. Me han ofendido, perdonaré. Ofendí, pediré perdón. ¿Y cuando lo recordábamos? Cuando meditábamos el Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos. Pues amigo, ahí está, en tu vida diaria, con tu familia e incluso en tu relación con Dios. Si has fallado, recuerda que el Señor te sigue amando. Y si tú has roto la comunión con Dios, Él no ha roto la comunión contigo. Porque efectivamente para Él, y muy en particular en la relación contigo, con el perdón que Él te da, siempre la unidad prevalece sobre el conflicto. Fallaste, pídele perdón a Dios.
recupera tu unidad y tu integridad. No dejes que la pasión te domine, que el enojo esté por encima de tu vida o que el pecado te esclavice. No, el amor de Dios, la unidad que Él te da, que fortalece contigo a través de la paz y del perdón y de su amor, es lo que deben de estar en tu corazón. Así, reconciliados con el Señor, podremos reconciliarnos con los demás y podremos trabajar porque la humanidad se reconcilie entre ellos, entre sí, y se reconcilie con Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Glorificar.